este hongo, ven aquí está el halo que nosotros hemos visto en el antibiograma, lo hemos visto en vivo, lo hemos visto en fotos, y este halo significa que este hongo de acá ha lisado esta parte de las colonias que había crecido de Staphylococcus aureus. Entonces había descubierto de que la penicilina efectivamente podía causar lisis de estas bacterias, un descubrimiento muy importante y adjudicado pues al desorden de su laboratorio, ¿no? Porque fue sin querer. Entonces, usted me puede seguir, estos cuadros los tiene en su guía, en la clasificación de antibióticos, para que no se pierdan. Ahora vamos a entrar de lleno. Tenemos diversas formas de clasificar a los antibióticos. Vamos a tener primeramente según su origen. Tenemos biológicos, sintéticos y semisintéticos. ¿Qué va a pasar acá? Los biológicos van a ser los producidos por microorganismos, ¿no? Como estábamos hablando acá del Penicillium notatum. Los sintéticos van a ser por síntesis química, ¿no? El humano va a meter su mano y entonces eso es lo que va a causar, es algo aparte, algo hecho por el humano. Y semisintético, que semisintético va a ser básicamente que tenemos una base biológica producida por microorganismos y ahí aparte el hombre encima de esa base biológica va a producir una síntesis química, ¿no? Por eso semisintéticos, dice, sobre el núcleo básico del antibiótico producido por microorganismos se engasan radicales obtenidos por síntesis, que básicamente es lo que yo les dije. Tenemos una base biológica que encima le vamos a poner una base sintética hecha por el hombre. Entonces, aparte de su origen, podemos hablar del espectro de acción que van a tener los antibióticos. Vamos a tener de amplio espectro, de espectro menos amplio y de espectro reducido. Ahora, ¿qué me quiere decir esto? De amplio espectro quiere decir que me va a interferir con muchísimas especies bacterianas, o sea, puede incluir tal vez gram positivo, gram negativo, hartísimas especies le va a hacer efecto. De espectro menos amplio quiere decir que se va filtrando, ¿no? Así como si aquí tuviéramos un triángulo. De afectar a muchas especies en el amplio espectro, va a afectar a un número más limitado de especies. Y el espectro reducido, mucho menos aún, va a afectar a un número más reducido aún de especies, o sea, cada vez menos, ¿no? Que a mí me comentaban, me acuerdo, de que el amplio espectro a veces es utilizado cuando usted no tiene una sospecha muy clara, ¿no? Sobre lo que le está pasando a la bacteria que está afectando a su paciente. Porque como el amplio espectro afecta a gram positiva y gram negativo, entonces me puede servir en esos casos. El espectro menos amplio me va a afectar sobre todo a gram negativos y el espectro reducido solo cocos gram positivos. ¿Ven? Cada vez se va filtrando más. Ahora, vamos a ver que también podemos clasificarlo según su forma de actuación. Esto es algo muy importante, subráyelo con lo que tenga, márquelo, porque es importantísimo que usted nunca se olvide de esta clasificación. Entonces, cuando hablemos de antibióticos, nosotros vamos a tener tanto bactericidas como bacteriostáticos. ¿Qué quiere decir bactericidas? Los antibióticos que sean bactericidas me van a provocar directamente la muerte de la bacteria, la van a matar. Pero en cambio bacteriostático no me va a provocar directamente la muerte de la bacteria. Me va a bloquear la multiplicación de la bacteria, el desarrollo de esa bacteria, esa fisión binaria transversal, pero no la van a matar. Solamente inhiben su desarrollo, ¿no? Ya no se va a seguir multiplicando, pero mi bacteria sigue ahí. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, estos bacteriostáticos también van a trabajar en conjunto con el sistema inmune, porque como los bacteriostáticos solamente inhiben el desarrollo y multiplicación de las bacterias, mi sistema inmune pues se encargará de fagocitar, lisar, etcétera, a las bacterias restantes. Y en caso, por ejemplo, que tal vez usted no se tome completamente su tratamiento de un bacteriostático o no lo termine o diferentes negligencias, puede ser de que cuando su fármaco ya no esté en su cuerpo se sigan desarrollando las bacterias. Entonces, ¿quién es letal? El bactericida porque la mata directamente. Y el bacteriostático solamente inhibe el desarrollo y la multiplicación. Entonces aquí tienen, por ejemplo, estábamos hablando de la clasificación según el espectro de acción. Tienen ahí igual su tabla en la cual la doctora ha separado las bacterias gram positivas, gram negativas, en cocos y bacilos y en cocos y bacilos, que van a ser las bacterias que vamos a estar avanzando, ¿no? A lo largo del año. Entonces, aquí tenemos otra clasificación de los antibióticos según el mecanismo de acción, que a mí me gusta explicarla con la siguiente diapositiva.
Mecanismo de acción entonces es el efecto, la alteración, la modificación que me van a hacer en el microorganismo que me esté afectando. Tenemos entonces primeramente la inhibición de la síntesis de la pared celular. Por lo tanto, es muy importante y bastante obvio también que usted se lo va a administrar a bacterias que tengan pared celular, porque existen bacterias que no tienen pared celular, claro que sí existen, como los micoplasmas. Entonces, ahí está contraindicado. Aquí les he puesto una memotecnia para que ustedes puedan aprenderlo tal vez de manera más fácil, que la memotecnia es pecamos bamba, ¿no? Penicilina, cefalosporina, carbapenems, monobactámicos, vancomicina, inhibidores de beta-lactamasa. Que todas estas cosas acá las vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase, no se preocupe. Pero siempre es bueno tener una memotecnia cuando son cosas largas, como estas clasificaciones. Luego tenemos inhibición de la síntesis de proteínas, que la memotecnia es clima-te-amo. Tenemos cloranfenicoles, clindamicinas, lincosamidas, macrólidos, tetraciclinas y aminoglucósidos, ¿no? Tenemos inhibición o alteración de la membrana celular, que es diferente de la pared celular, ¿no? Que la memotecnia es podar. Tenemos polimixinas y daptomicinas. También tenemos inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos, ¿no? Que es súper importante también, ese mecanismo de acción. La memotecnia es me río con quino. Tenemos metronidazol, rifampicina y quinolona, que Quino era el escritor de Mafalda. Y tenemos los antimetabolitos, que la memotecnia es sudatricolor, sulfonamidas, dapsona y trimetopin. Entonces, esto de acá es un esquema que básicamente explica lo que hemos estado hablando, ¿no? Un antibiótico, que es una sustancia química, la palabra antibiótico viene de la palabra anti, que significa contra, y bios, que es vida. Los antibióticos pueden actuar sobre todo y especialmente, obviamente, a bacterias, pero es cierto que también hay ciertos hongos y parásitos que podemos matar con antibióticos. Tenemos su mecanismo de acción, ¿no? Síntesis, inhibición de la síntesis de la pared celular, de la síntesis de proteínas, del metabolismo bacteriano, de la síntesis de ácidos nucleicos. Y tenemos diferentes clasificaciones, bacteriostáticos, bactericidas, súper importante, como dije, que siempre tengan en cuenta esos términos. Y tenemos también la clasificación según el espectro, ¿no? Que estábamos hablando. Mecanismo de resistencia bacteriana es para la próxima clase. Entonces, ahora sí nos vamos a meter de lleno a estudiar cada familia de antibióticos. Esta tabla aquí la tienen también en su guía, que me pueden ir siguiendo para que usted se guíe en todo lo que vamos a ir hablando y desarrollando a lo largo de la clase. Vamos a iniciar hablando de los beta-lactámicos, que miren, son un montón y tienen diferentes clasificaciones, que es muy larga, así que les aconsejo que puedan ir siguiéndome con su guía. Entonces, muy bien, hablemos de lleno de los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos van a ser una familia súper grande de antibióticos que me van a inhibir la síntesis de péptidoglicano de la pared celular, que lo vamos a ver más a fondo en la siguiente diapositiva. Normalmente los beta-lactámicos me van a servir sobre todo contra el gram positivo, tanto cocos y bacilos. Y es cierto, también puede tener alguna actividad en los gram negativos, sobre todo en el meningococo y el gonococo, bacterias que igual van estudiando a lo largo del año. Y también las espiroquetas. Importante, los beta-lactámicos normalmente son de carácter bactericida y tienen pocos efectos adversos. Entonces vamos a desarrollar este mecanismo de acción de los beta-lactámicos que dice inhiben la síntesis de péptidoglicano. Desde la primera clase nosotros estábamos hablando que el péptidoglicano estaba en la pared celular, ¿no? Y teníamos las gram positivos que tienen una gran cantidad de péptidoglicano y las gram negativos que tienen menos, ¿no? Una capa finita, que es súper importante. Entonces ahora nosotros podemos hablar sobre la síntesis del péptidoglicano. La síntesis del péptidoglicano va a estar compuesta en 4 fases. La síntesis de precursores, el transporte de esos precursores, la translucidación y la transpeptidación, que los vamos a ir viendo bien para que usted entienda cuál es el mecanismo de acción de este beta-lactámico. Entonces, miren, aquí vamos a ver que tenemos el citoplasma de mi bacteria. Imagínense que esta es mi bacteria. Voy a tener entonces la membrana citoplasmática y voy a tener también la pared celular
con peptidoglicano y el espacio periplásmico, ¿no? Que ustedes siempre tienen que recordar que el espacio periplásmico es el espacio entre la membrana citoplasmática y la pared celular. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos que tener en claro algo. El peptidoglicano básicamente va a ser la unión sucesiva de disacáridos, o sea, de dos azúcares que vamos a tener aquí, NAG y NAM, que NAG va a ser aquí N-acetilglucosamina y NAM va a ser N-acetilmureína. Estos son los dos disacáridos que van a estar componiendo el peptidoglicano. Aquí en NAM va a estar unido a 5 aminoácidos que los tenemos aquí. No se lo tiene que memorizar, pero es para que usted sepa, ¿no? Lo vas a ver sobre todo en bioquímica, creo que en el tercer parcial. Pero bueno, aquí está la L-alanina, el D-glutamato, la L-lisina, la glicina y la D-alanina. Entonces, clarísimo queda, el peptidoglicano es la unión sucesiva de dos, o sea, de un disacárido de dos azúcares, en el cual NAM está unido a 5 aminoácidos. Entonces, ¿qué va a pasar? En esta etapa de aquí, que es la 3, que es la transglucidación, yo voy a tener una enzima. Esta enzima es la glucosiltransferasa, la GT, ¿no? Lo que me va a hacer esta enzima es activar la transpeptidasa, que es otra enzima que está en el cuarto paso, la transpeptidación, ¿no? ¿Qué me va a hacer entonces esta enzima transferasa? Es súper importante. La transpeptidasa me va a crear la unión entre los disacáridos que habíamos dicho que teníamos. Me los va a unir con un enlace peptídico, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir, ¿no? Como una metáfora, que estos disacáridos, que es NAG y NAM, este es uno, este es otro y este es otro, van a ser como los ladrillos para que yo forme a mi peptidoglicano. Y esta enzima es súper importante, la transpeptidasa, va a ser el cemento para que yo pueda unir esos ladrillos. Entonces, ¿qué me va a hacer los betalactámicos? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Los betalactámicos, entonces su anillo betalactámico, que su estructura me va a ir y me va a inhibir a la enzima transpeptidasa. Entonces me va a afectar la última fase de la formación del peptidoglicano, que es la transpeptidación. Entonces aquí tenemos, no nos olvidemos que la transpeptidasa es la que crea el enlace peptídico entre los disacáridos, ¿no? Entonces los betalactámicos me afectan aquí, en la transpeptidasa. Entonces, una vez que ya sabemos el mecanismo de acción, podemos ir viendo, ¿no? Tenemos primeramente las penicilinas naturales, estamos hablando de los betalactámicos, ¿no? Tenemos la penicilina B, que normalmente es oral, la penicilina G, sódica o potásica, que normalmente es intramuscular o endovenosa. Tenemos la penicilina G, procaínica y benzatínica, que normalmente es intramuscular. ¿Qué pasa aquí? La penicilina B normalmente no tiene buena biodisponibilidad cuando la administramos vía oral. Quiere decir que no me va a hacer mucho efecto, no va a alcanzar una buena concentración plasmática. Entonces, ¿de qué me sirve saber eso? Porque tenemos aparte las aminopenicilinas, ¿no? Seguimos hablando de los betalactámicos, ¿no? Espero que me estén siguiendo con su guía. Tenemos las aminopenicilinas, que básicamente es la adición de un grupo amino, que como dice, parece insignificante, pero me va a cambiar de gran manera la penicilina. ¿Por qué? Porque me va a permitir su administración vía oral, ¿no? Amplía su espectro a gram negativo, porque habíamos dicho que los betalactámicos normalmente eran estrellas contra gram positivo, entonces aquí lo amplía. Tenemos entonces que puede afectar a las enterobacterias, Escherichia coli, Klebsiella y Haemophilus influenzae, que también los van a ir viendo a lo largo del año en teoría, sobre todo. Entonces, ¿quiénes son las aminopenicilinas? Tenemos la amoxicilina, súper conocido, ¿no? En nuestro medio, que tiene una mejor absorción vía oral. Y tenemos también la ampicilina. Luego tenemos las penicilinas semisintéticas o resistentes a penicilinasa. Aquí vamos a tener la meticilina, nafcicilina, oxacilina, dicloxacilina y cloxacilina. Y aquí usted me debe de decir, sí, ¿qué son las penicilinasas? Bueno, los vamos a explicar más adelante. Justo aquí. Penicilinasas. Ok, nos tiene que quedar clarísimo que estamos hablando de betalactámicos, ¿no? En su estructura, el betalactámico va a tener un anillo, que es el que está aquí. Miren, es como una forma de pentágono, que dijimos que era el que me iba a afectar a la transpeptidasa.
Entonces las beta-lactamasas o penicilinasas son enzimas propias de la bacteria. ¿Y qué va a hacer? Me va a inactivar a los beta-lactámicos porque me va a interferir con mi anillo beta-lactámico, que si vimos era el que me causaba básicamente el efecto, ¿no? El mecanismo de acción de los beta-lactámicos. Entonces aquí tengo un esquema para que se lo aprendan de mejor manera. Entonces, miren, ahí tengo yo mi bacteria, ¿no? Tengo mis ribosomas. Entonces, nosotros habíamos dicho de que el peptidolicano era la unión sucesiva de unos disacáridos, NAM, GAG y NAG, que básicamente los comparamos con unos ladrillos, ¿no? Y necesitábamos un cemento, esa enzima transpeptidasa, que los iba a unir y me iba a formar la pared celular. Entonces, ¿qué era lo que hacían los betalactámicos? Los betalactámicos inhibían a la transpeptidasa y eso hacía que no se forme correctamente la pared celular y que se lise, ¿no? Porque ¿qué es una pared con puros ladrillos y sin cemento? Viene cualquier choque o cualquier viento fuerte y se va a caer, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Mi bacteria va a tener lo que van a ser las beta-lactamasas o penicilinasas, que van a ser unas enzimas van a ir y me van a inhibir ese anillo beta-lactámico, ¿no? Y eso está súper mal porque él era el que causaba toda esta lisis que habíamos dicho. Entonces, existen una familia, bueno, una subclasificación de los beta-lactámicos que son beta-lactámicos con inhibidores de las beta-lactamasas, que lo que va a pasar es que nosotros nos dimos cuenta de todo esto que estaba pasando. Entonces, ¿qué hicimos? Añadimos un inhibidor de esa beta-lactamasa, que lo que va a hacer es rodear con radicales libres a ese anillo beta-lactámico tan importante, ¿no? Del que estamos hablando. Entonces, ese es el mecanismo de acción. Y ahora sí hablamos de los beta-lactámicos inhibidores de beta-lactamasas, que básicamente es todo lo que expliqué aquí, que es que las beta-lactamasas las voy a inhibir con esos inhibidores para que se siga produciendo el mecanismo de acción deseado, ¿no? Que mi anillo beta-lactámico pueda inhibir a esa transpeptidasa. Entonces aquí tenemos, sobre todo y muy importante, la amoxicilina con ácido clavulánico. Aquí, esta parte de acá, usted ve, nuevamente son los beta-lactámicos como tal, ¿no? Hablamos de la amoxicilina, la ampicilina, etc. Y esta parte de aquí, de la derecha, donde dice clavulánico, surlactam y tazobactam, van a ser mis inhibidores de beta-lactamasas. Ellos van a ser quienes van a acompañar a mi beta-lactámico y le van a prender radicales libres alrededor de ese anillo para que las beta-lactamasas, estas enzimas propias de las bacterias, no me lo pueda inhibir. Entonces seguimos hablando de los betalactámicos. Aquí estamos con las antipseudomonas, ¿no? Otra clasificación dentro de los betalactámicos que me sirve tanto para gram positivo como para gram negativo. Tenemos entonces las carboxipeniциlinasas y las ureidopenicilinas. Perdón, carboxipenicilina. Aquí tenemos la carbenicilina y la ticarcilina. En las ureidopenicilinas tenemos piperacilina y meslocilina y aslocilina, también muy importante, que vamos a ver en resistencia bacteriana. ¿Por qué se llaman antipseudomonas entonces? Nosotros tenemos un género de bacterias que son las pseudomonas, que son unas bacterias muy peligrosas que tenemos que estar en constante ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque son peligrosas, son multiresistentes incluso, y se van a crear en ambientes hospitalarios y en ambientes húmedos con agua estancada. Normalmente me pueden afectar a pacientes quemados o puede ocasionar una otitis externa, la otitis del nadador, que la van a ir viendo también. Entonces sigamos. Aparte de eso, seguimos hablando de los betalactámicos. Tenemos las cefalosporinas. Las cefalosporinas las vamos a estar dividiendo en generaciones, ¿no? Algo muy característico de las cefalosporinas. Y cada generación tiene una característica específica. Bueno, vamos primero con la primera generación. La primera generación afecta tanto a gram positivo como a negativo, pero va a tener una especialidad, va a tener mayor espectro hacia gram positivo. Tenemos de administración vía oral como cefadroxilo, cefalexina y cefradina. Y tenemos vía parenteral, cefalotina y también la cefradina, ¿no? Que van a ser muy buenos contra los estafilococos y los estreptococos.
Luego tenemos la segunda generación. La segunda generación también es llamada generación muerta. ¿Por qué? Porque estamos viendo nosotros de que aquí no tiene una especialidad como tal. O sea, afecta a gran positivo y negativo, pero no tiene una especialidad como la de la primera generación. Entonces ya no se usa tanto y por eso se dice generación muerta. Tenemos también de uso parenteral y de uso oral. De uso parenteral tenemos la cefuroxina, cefamandol, cefoxitina, y de oral tenemos cefaclor y cefuroxina. Entonces vamos a ver ahora las de tercera generación. Esto es súper, súper, súper importante. Igual subrayanlo, con lo que tenga, resáltenlo, porque es muy preguntado también. Las cefalosporinas de tercera generación. Ellas sí van a tener una especialidad, vamos a decirlo así. Afectan a gram positivo, sí, pero sobre todo a gram negativo, súper importante. Y aquí está subrayado en negrilla que vamos a tener la cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima y cefoperazona. No se olviden, esto es muy, muy importante. Las cefalosporinas de tercera generación. Luego tenemos las de cuarta generación. Las de cuarta generación tienen igual espectro a gram positivo como gram negativo. Y solo tenemos dos, cefepime y cefpirome, que también va a ser muy importante porque los vamos a usar contra la Pseudomonas aeruginosa, esa bacteria multiresistente, normalmente intrahospitalaria o también en ambientes húmedos, como hemos dicho. Y tenemos una quinta generación. Esta quinta generación va a estar reservado para Staphylococcus aureus resistente a vancomicina, o sea, un VISA, que lo vamos a ver en la próxima clase de resistencia bacteriana. Va a entender a qué nos estamos refiriendo con más precisión. Y también para un MRSA. MRSA quiere decir Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Entonces tenemos la ceftarolina y el ceftobiprole. Ahora, hablemos de los carbapenémicos. Seguimos otra vez en los betalactámicos, otra clasificación dentro de los betalactámicos, que los carbapenémicos van a ser la última alternativa para bacterias multiresistentes porque son bien tóxicos. La última alternativa, son súper potentes. Fusionan para gram negativo como para gram positivo. Y está reservado para Staphylococcus aureus, pero no resistentes a meticilina, la Pseudomonas aeruginosa, de la cual hemos hablado, Bacteroides fragilis y Clostridium difficile, que también los van a ir viendo ustedes tranquilos en teoría. Pero su clasificación es importante porque vamos a ver en la próxima clase de resistencia bacteriana que es muy importante que usted se sepa cuáles son los carbapenémicos. Es el imipenem, meropenem y ertapenem. Y por último, para terminar con los betalactámicos, tenemos el moxalactam, que está reservado también para Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Que tanto le hemos dado importancia a esta bacteria que es peligrosa. Y solo tenemos una, el Astreonam. Entonces ya terminamos con una familia que es los betalactámicos. Podemos seguir entonces con los glicopéptidos. Los glicopéptidos, entonces, su mecanismo de acción, la alteración que me van a hacer en la bacteria o en el microorganismo va a ser inhibir también la síntesis de la pared celular. Por lo tanto, usted no puede recetar glicopéptidos a bacterias que no tengan pared celular. Mucho ojito con eso. Él va a ser bacteriostático y afecta solamente a gram positivo. Está reservado para Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Clostridium difficile y Enterococos. ¿Quiénes son los glicopéptidos? Igual muy importante que se lo sepa. Vancomicina y teicoplamina. Y aquí tenemos esto de aquí abajo que ven a la derecha. RAM dice, síndrome del hombre rojo. ¿Qué es una RAM? RAM quiere decir reacción adversa a medicamentos. Reacción adversa a medicamentos. Que como me está diciendo su nombre, va a ser una reacción adversa que yo voy a tener cuando administre este medicamento a dosis usual. Y vamos a tener el síndrome del hombre rojo. El síndrome del hombre rojo normalmente se da por una mala administración de los glicopéptidos, porque cuando yo le estoy inyectando a mi paciente tengo que hacerlo pausado y diluido, ¿no? Con calma, no así súper rápido y de una solamente para librarme. Si lo hacemos de esa forma tosca y rápida, me va a producir este síndrome del hombre rojo que, como ven, este hombre está inflamado, eritematoso, o sea, está todo mal. Esa es la RAM, reacción adversa a medicamentos, muy importante. Entonces seguimos con los aminoglucósidos.
Los aminoglucósidos también son muy importantes. Vamos a ver que tenemos la gentamicina, amicacina, tropamicina, neomicina, netilmicina, spectinomicina, canamicina y streptomicina. Ahora lo importante, ¿no? Bueno, lo principal, ¿qué me van a hacer los aminoglucósidos? El mecanismo de acción de los aminoglucósidos va a ser inhibir la síntesis de proteínas en los dos segmentos del ribosoma, en el 50 y el 30S, que lo vamos a ver más específico en la siguiente diapositiva. Él va a ser bactericida y va a ser sobre todo contra gram negativo, ¿no? Este fármaco es muy utilizado en las ITU, infecciones del tracto urinario, pero es tóxico también, es ototóxico y nefrotóxico. De hecho, en los peores casos, la ototoxicidad puede ser irreversible. Entonces, mucho ojito con eso. Ahora, explayémonos en lo que es el mecanismo de acción de los aminoglucósidos. Ven esta foto de acá. Aquí yo tengo mi ribosoma. Nosotros sabemos que el ribosoma está subdividido en una unidad 50S y una unidad 30S. Entonces, ¿qué me va a hacer la unidad 30S? Bueno, estamos hablando, quiero que nos posicionemos en el proceso de la síntesis de proteínas, ¿no? Por fisiología, en el Guyton, nosotros ya sabemos de que la síntesis de proteínas va a tener una transcripción y una traducción. Durante la transcripción, la ARN polimerasa, ¿no? Copia el código genético en el ARN mensajero, y durante la traducción, ese ARN mensajero va a pasar por mi ribosoma para que podamos sintetizar mis proteínas, ¿no? El ARN de transferencia entonces va a venir y me va a traer mi aminoácido hacia mi ribosoma para ayudarme con el ensamblaje. Pero ahora de lleno, lo que nos importa en este caso, el ribosoma, la subunidad 30S, va a ser súper especial porque va a ser la que me va a enfocar, en la que nosotros vamos a poner el aminoácido para crear la proteína, ¿no? El ARN mensajero me trae el aminoácido a esta subunidad y ahí es donde lo vamos a enfocar. Y en cambio, la subunidad 50S, que es esta que ven aquí, lo que va a ser crearme esa unión, ese enlace para crear mi proteína, ¿no? Entonces, en el 30S yo posiciono mi aminoácido y en el 50S se crean los enlaces entre aminoácidos, que los aminoácidos son la parte más chiquita de una proteína y gracias a eso yo creo mi proteína. Entonces, los aminoglucósidos, como estamos viendo aquí, son los únicos antibióticos que me van a inhibir al mismo tiempo, tanto la unidad 50S como la 30S. Por eso es que los aminoglucósidos son bactericidas, ¿no? Me la van a matar a la bacteria. En cambio, tenemos otras familias que las vamos a ver también en la clase, como las anfenicoles, lincosamidas, oxazolidonas y los macrólidos, que solamente me afectan a la 50S. Ellos son bacteriostáticos, no bactericidas. Y tenemos una familia también de antibióticos que me va a afectar a la subunidad 30S, que van a ser las tetraciclinas. Entonces, sigamos hablando. Esta esquemita es muy importante, porque ahorita vamos a hablar, miren, de los macrólidos que afectan a la subunidad 50S. Entonces, nosotros ya sabemos, ya hemos estudiado que los macrólidos, su mecanismo de acción es inhibir la síntesis proteica en el segmento 50S. Como solo inhiben un segmento, que es el que me crea los enlaces para formar mi proteína, él va a ser bacteriostático, no bactericida. Me afecta tanto a gram positivo como a gram negativo. Y ellos sí son liposolubles, entonces me sirven para microorganismos que me penetren dentro de mis células, que sean intracelulares. ¿Qué tenemos aquí entonces? Tenemos la claritromicina, la eritromicina, la roxitromicina, la acitromicina, muy utilizada en nuestro medio, espiromicina y teritromicina. Entonces, ¿a quiénes le vamos a dar macrólidos? Existen muchos pacientes que son alérgicos a la penicilina. Nuestra segunda elección sería entonces los macrólidos, ¿no? Si usted alguna vez le han puesto penicilina intramuscular, por ejemplo, o endovenosa, saben que tienen que hacerle una prueba, ¿no? Para ver que usted no sea alérgico a la penicilina. En caso que usted sí es, se le da macrólidos. Y como tiene una muy baja toxicidad, se lo podemos dar a embarazadas, claro que sí. Entonces pasamos a la siguiente familia, lincosamidas. Lincosamidas también me van a estar inhibiendo la síntesis de proteínas solamente en el segmento 50S. Como es solamente en el segmento 50S, son
bacterioestáticos, no bactericidas. Su espectro me va a cubrir tanto para gram positivo, pero sobre todo para gram negativo. Tenemos las lincomicinas y las clindamicinas entonces. Pero ¿qué va a pasar aquí? Ellos son tóxicos porque me penetran hasta los huesos y pueden llegar hasta el líquido sinovial, ¿no? Yo me acuerdo que me acordaba que las lincosamidas llegan al líquido sinovial porque las dos empiezan con li, si se dan cuenta. Entonces, las lincosamidas normalmente van a estar reservadas porque son tóxicas para MRSA, o sea, Staphylococcus aureus resistente a meticilina, enterococos resistentes y bacteroides frágiles. Ahora hablemos de las quinolonas. Las quinolonas también están divididas en generaciones, floradas y no floradas. Son hartísimas, aquí está. Usted las puede leer de su guía, son bastantes. Pero vamos a lo más importante de lo que estamos hablando, el mecanismo de acción. Entonces, ¿qué me van a hacer las quinolonas? Las quinolonas me van a inhibir la síntesis de ácido nucleico. Más específicamente, las quinolonas me van a inhibir a una enzima que va a ser la ADN girasa. ¿Y qué me va a hacer la ADN girasa? Recordemos que durante la síntesis de ADN o DNA en inglés, la ADN girasa que ven aquí, que es la primera, es una enzima, asa quiere decir que es enzima, ¿no? Que me va a desenlazar los nudos o los lazos en la cadena del ADN. Y esto es muy importante porque se supone que nosotros tenemos que separar las hebras, ¿no? Para sintetizar el ADN. Entonces, si nosotros no podemos separar las hebras, no tenemos la ADN girasa, entonces se sabotea la síntesis de ADN o de ácidos nucleicos. Entonces, las quinolonas pueden ser tanto bactericidas como bacterioestáticos. Me van a afectar a gram positivo, también me van a afectar a gram negativo y pueden servir para anaerobios y organismos intracelulares. Tiene RAM, que es reacción adversa a medicamentos, como lo hemos explicado anteriormente, que va a causar daño tendinoso y neuropatía periférica. Así que ojo con eso. Luego tenemos otra familia, que son las tetraciclinas. Tenemos de acción corta, tetraciclina como tal, oxitetraciclina, clortetraciclina, de acción intermedia, la metaciclina, de acción larga, la doxiciclina y la minociclina. Pero ahora vamos al mecanismo de acción. La tetraciclina va a ser el único antibiótico que me va a inhibir la síntesis proteica en el segmento 30S. En el segmento 30S del ribosoma habíamos dicho que era donde yo voy a ubicar mi aminoácido para crear mi proteína, ¿no? Donde lo ubica el ARN de transferencia. Entonces, estas tetraciclinas pueden ser tanto bacteriostáticos como bactericidas. Sirven para gram positivo, para gram negativo y también para microorganismos intracelulares. Tenemos entonces que van a estar reservadas normalmente para infecciones por Vibrio cholerae, brucelosis y neumonías por Haemophilus influenzae como última alternativa. Si ustedes han visto en parasitología, las tetraciclinas también son el tratamiento de elección para el Balantidium coli, ¿no? En la balantidiasis. Pero, ¿qué va a pasar aquí? ¿Por qué dice aquí última alternativa? La última alternativa es porque las tetraciclinas son altamente tóxicas. Puede causarme síndrome de Fanconi, que lo vamos a ver a continuación, ototoxicidad, o sea, tóxico para mis oídos, y dientes teñidos. ¿Por qué? Esta tetraciclina, y vuelvo a decir que es muy importante que sepan esto, se acumula donde hay calcio. Entonces nosotros no se lo vamos a administrar nunca a niños menores de 8 años. Me van a manchar sus dientes y aparte de eso van a tener problemas en el crecimiento. Tampoco se lo vamos a dar a embarazadas o personas con insuficiencia, por ejemplo, renal. Vamos a ver por qué. Quiero que aquí vean síndrome de Fanconi, que es una reacción adversa que tienen las tetraciclinas. El síndrome de Fanconi, entonces, va a ser de que cuando ustedes vean fisiología renal, van a ver, ¿no?, que tenemos nuestra nefrona y vamos a situarnos en el túbulo proximal. En el síndrome de Fanconi va a haber una alteración en el túbulo renal proximal de mi paciente. Y cuando ustedes vean fisiología renal, van a saber que en el túbulo proximal se reabsorben el 100% de la glucosa y el 100% de las proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que si
usted, haciéndole un EGO, un examen general de orina a su paciente, encuentra grandes cantidades de glucosa y aminoácidos o proteínas, o sea, glucosuria o proteinuria, eso es algo que no es fisiológico, es patológico. Hay un problema, hay una alteración. Entonces, en el síndrome de Fanconi, ese túbulo renal proximal, ese túbulo contorneado proximal, va a estar alterado y por lo tanto en la orina vamos a tener cantidades excesivas de glucosa, sobre todo, y aminoácidos o proteínas. También bicarbonatos y fosfatos, pero ojito con la glucosa y los aminoácidos, que sabemos que se tienen que reabsorber 100% en el túbulo proximal. Si no, tenemos una patología. Ese es el síndrome de Fanconi. Entonces seguimos avanzando. Avanzamos entonces con los polipéptidos. En los polipéptidos podemos nombrar la polimixina B, polimixina E o colistina. Eso es importante. Igual vamos a ver que tiene un gran papel en la próxima clase de resistencia bacteriana. Colistin o colistina. Y tenemos la bacitracina. El mecanismo de acción entonces de los polipéptidos que me va a causar va a ser el único antibiótico que me va a afectar a la membrana citoplasmática como tal. El polipéptido entonces se me va a unir al ácido graso que tiene esa membrana citoplasmática y va a tener un efecto detergente. Por ende, estos polipéptidos van a ser bactericidas. Entonces no se olvide, polipéptidos lo que me van a causar es un efecto detergente en la membrana citoplasmática de esa bacteria. Sirve sobre todo para infecciones de oído externo, de ojo, de vejiga, porque se acumula, ¿no?, en dichos órganos, pero también son tóxicos, así que mucho ojito con los polipéptidos. Tenemos ahora sulfonamidas y trimetoprim. Aquí podemos nombrarla sulfadiazina, sulfametoxazol, sulfisoxazol y trimetoprim. Cuando se me unan el trimetoprim con el sulfametoxazol, ahí lo pueden ver en negrita con unas flechas, me van a crear el cotrimoxazol. El cotrimoxazol en nuestro medio es conocido como Bacterol, que seguramente lo ha debido escuchar por ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas sulfonamidas y trimetoprim, esta familia de antibióticos, su mecanismo de acción va a ser inhibir la síntesis de ácidos nucleicos, también como estábamos hablando de las quinolonas. Ellos van a ser bactericidas, sobre todo la unión de sulfametoxazol y trimetoprim, para crear el bacterol o cotrimoxazol. De eso no se olvide. Van a ser bactericidas, me van a servir tanto para gram positivo como para gram negativo, y también me pueden servir para microorganismos intracelulares, como el Pneumocystis carini. Algo interesante también es que me puede servir para cierto protozoo, que es el Toxoplasma gondii, que me va a causar toxoplasmosis. Cuando usted vea eso en parasitología, o si ya lo ha visto, va a ver de que parte del tratamiento para la toxoplasmosis es con sulfadiazina, que la tenemos aquí, ¿no? Entonces, ahora podemos hablar de las rifampicinas. Vamos a tener la rifampicina y la rifabutina. El mecanismo de acción de esta familia de antibióticos, que son las rifampicinas, va a ser de que se va a unir a la subunidad beta de la ARN polimerasa. Para eso nosotros tenemos que recordar, como dijimos, el proceso de síntesis de proteínas por fisiología, que en el proceso de transcripción esta ARN polimerasa era súper importante, ¿no? ¿Por qué? Porque iba a ser la que me iba a separar las hélices de ADN, me iba a ir creando el código complementario o codón. Entonces es importantísimo para la síntesis de proteínas. Entonces, si usted lo quiere decir de manera fácil, el mecanismo de acción de las rifampicinas va a alterar la síntesis proteica, claro que sí. Y más específico, alterando la subunidad beta de la ARN polimerasa. Entonces, este de aquí va a ser un bactericida de amplio espectro, amplio espectro, tanto para gram positivo como para gram negativo,
y para las micobacterias, sobre todo Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae. Cuando nosotros lleguemos a la práctica de tuberculosis por Mycobacterium tuberculosis, vamos a ver de qué parte de su tratamiento son las rifampicinas. El tratamiento para la tuberculosis es largo y es aproximadamente con unos 4 antibióticos o 5 incluso. Entonces las rifampicinas tienen un papel importante en la tuberculosis. Luego de eso vamos a tener los anfenicoles. En los anfenicoles tenemos el cloranfenicol y el tianfenicol. ¿Qué me van a hacer entonces los anfenicoles? Me van a inhibir la síntesis de proteínas en el segmento 50S, ¿no? Que lo hemos visto hace rato. Entonces los anfenicoles van a hacerme bacteriostáticos y bactericidas, o sea, puede variar. Su espectro es amplio, eso quiere decir que puede afectar tanto a gram positivo como a gram negativo. Pero muy importante, los anfenicoles actualmente ya no se usan tanto porque tienen RAMS, reacción adversa a medicamento, que son muy peligrosas, que las vamos a ver a continuación. Vamos a tener la anemia aplásica y el síndrome del niño gris. Pero la OMS lo va a aprobar ¿para qué patología o para qué microorganismo? Para la salmonella, para el Haemophilus influenzae, para el género Proteus, para las rickettsia y para los anaerobios. Pero ahora hablemos de lleno acerca de sus RAMS o reacción adversa a medicamentos. Bueno, tenemos el síndrome del niño gris o síndrome del neonato gris, como vemos en este cuadrito amarillo. ¿Qué va a pasar aquí? Nosotros tenemos que tener en cuenta, ya lo van a ver en farmacología, que cuando yo administro un medicamento, el hígado lo va a biotransformar. ¿Eso qué quiere decir? Mi hígado, el hígado de una persona adulta, normalmente tiene enzimas que me van a biotransformar a ese medicamento, que me van a preparar a ese medicamento para que sea eliminado. Súper, súper importante, ¿no? Porque nosotros en algún punto tenemos que eliminar al medicamento, porque si se nos acumula el medicamento en la sangre, en el plasma, podemos sufrir toxicidad. Y eso es lo que va a ocurrir aquí en el síndrome del niño gris. Como los neonatos, el hígado es inmaduro, estas enzimas que tiene mi hígado no son suficientes, son inmaduras y no me van a biotransformar o preparar a mi fármaco para que yo lo elimine a mis anfenicoles. ¿Y qué va a pasar? Como yo no lo preparo para ser eliminado y no se elimina, voy a tener una alta concentración de los anfenicoles en la sangre. No los pude metabolizar. Entonces me va a producir hipotensión, cianosis. Ven, aquí está la foto del niño gris, porque tiene cianosis y es potencialmente mortal. Es decir, ese niño se me puede morir, claro que sí. Vamos a ver qué implica también hipotermia, flacidez, colapso circulatorio, ¿no? Como hay un colapso circulatorio, tenemos una cianosis y eso es mortal. Esa es una de las RAMS de las que hablamos en los anfenicoles, ¿no? El síndrome del niño gris. Y otra es la anemia aplásica. Bueno, la anemia aplásica igual es súper peligrosa, súper peligrosa. Aquí tienen este cuadrito de aquí, este celeste, aquí abajo a la derecha. La anemia aplásica es una afección que se da cuando nuestra médula ósea, que es lo que tenemos y es necesaria para producir células sanguíneas, deja de funcionar. Entonces nuestro cuerpo deja de producir células sanguíneas nuevas. Eso es súper peligroso, claro que sí. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener entonces células sanguíneas nuevas. ¿Y qué va a pasar? Me han comentado que muchas veces la anemia aplásica puede ser hasta irreversible. Entonces la única forma en la que yo la voy a poder tratar en ese caso va a ser cuando yo haga un trasplante, puede ser de médula ósea. Entonces hemos visto estas dos reacciones adversas a medicamentos causadas por los anfenicoles, ¿no? Para que no se olviden, las hemos explicado con calma. La anemia aplásica y el síndrome del niño gris. Ahora
podemos entrar a la siguiente familia de antibióticos, que son los nitrofuranos. ¿A quiénes podemos nombrar aquí entonces? Podemos nombrar a la furazolidona, al nifurtimox, que puede ser utilizado también en otras parasitosis. Tenemos la nitrofurantoína y tenemos nitrofurazona. Entonces, hablemos de lleno de los nitrofuranos. Los nitrofuranos, entonces, van a ser antibióticos cuyo mecanismo de acción va a ser inhibir la síntesis de proteínas. Y algo muy importante también va a ser que me van a inhibir la síntesis de la acetilcolina bacteriana. Estos nitrofuranos pueden ser tanto bactericidas como bacteriostáticos y su espectro me van a afectar a las bacterias gram positivo y también a las gram negativo. Estos nitrofuranos son muy usados en las infecciones del tracto urinario y también como profilaxis para las infecciones del tracto urinario, porque se me van a acumular en dicho lugar y me van a servir tanto como cuando yo me enferme y tenga una infección, como cuando yo quiera prevenir infecciones, ¿no? Que tenemos diferentes situaciones en las cuales vamos a querer prevenir dichas infecciones. Luego de eso, podemos pasar a la siguiente familia de antibióticos, que son las oxazolidonas. Aquí vamos a nombrar al linezolid. Ahora, hablando de las oxazolidonas, su mecanismo de acción va a ser que van a inhibir la síntesis de proteínas en el segmento 50S de los ribosomas. Otra vez recordando, ¿no?, que los ribosomas tienen un segmento 30S y 50S. El segmento 50S era el que se me encargaba de crear los enlaces peptídicos para la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, este de aquí, como solamente me va a afectar al segmento 50S, va a ser bacteriostático, ¿no? Entonces, me va a afectar a las gram positivas, a las bacterias gram positivas y también a los enterococos. Y estos términos de acá, ¿no?, MRSA, VISA, que los vamos a ver con más detalle en la próxima clase, que es de resistencia bacteriana. Pero los hemos nombrado a lo largo de la clase, ¿no?, bastante, que MRSA es Staphylococcus aureus resistente a meticinina. Entonces, estas oxazolidonas que me van a inhibir la síntesis de proteínas en el segmento 50S está indicado sobre todo para las infecciones de piel y tejidos blandos, que nosotros también tenemos en nuestro cronograma una clase especial para este tipo de infecciones. Claro que sí. Entonces, este de aquí esquemita se los volví a poner de nuevo porque es súper importante y bastante ilustrativo, ¿no?, acerca de los antibióticos que me van a estar afectando la síntesis de proteínas. Entonces, a lo largo de la clase los hemos ido nombrando, hemos nombrado su clasificación, las reacciones adversas a medicamentos que tenía cada uno de ellos. Y entonces aquí vamos a repasar acerca de ellos. Primero nombramos acerca de los aminoglucósidos, ¿no?, que eran los antibióticos, la familia de antibióticos que me iba a inhibir tanto la subunidad 50S como la 30S. Tenemos la tetraciclina. Las tetraciclinas me van a inhibir la subunidad 30S, ¿no?, que ahí dice, es la subunidad pequeña. En el esquema es la que vemos de color rosado y se encuentra inferiormente. Y tenemos aquí el resto de familia de antibióticos que me van a inhibir la subunidad 50S, que van a ser los anfenicoles, lincosamidas, oxazolidonas y macrólidos, que los nombramos y los explicamos. La memotecnia para esto puede ser mola, si usted se lo quiere aprender de manera más fácil, mola por macrólidos, oxazolidonas, lincosamidas y anfenicoles. Entonces, con eso hemos terminado de explicar acerca de los antibióticos, su respectiva clasificación, que espero que me hayan estado siguiendo con su guía, ya que su guía tiene una tabla en la cual está la clasificación que hemos hablado todo a lo largo de la clase. Y entonces podemos pasar a realizar y resolver juntos las actividades de la guía, porque tenemos un cuestionario, ¿no? Les pasé el link con anticipación de las lecturas que usted tenía que leer y ahora las podemos completar juntos. Muy bien, Camila, excelente, dio una clase buenísima, la felicito. Los alumnos que no le han prestado atención se la perdieron.
excelente. Chicos, como han podido ver, son un montón de nombres raros, pero que lamentablemente los tienen que aprender de memoria. Los nombres. Los mecanismos de acción, no, eso hay que razonarlos. Pero los nombres de los antibióticos, las familias a dónde pertenecen, eso me tienen que aprender de memoria. ¿Ya? Por ejemplo, en un antibiograma, ya ustedes saben qué es un antibiograma. Se informa si es sensible, intermedio o resistente a uno o varios de estos antibióticos. Entonces, ustedes jamás me pondrán pues sensible a aminoglucósidos, ¿no? ¿Está bien decir eso? ¿Sensible a aminoglucósidos? ¿Me pueden contestar? ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame por qué. Porque es una familia. Exactamente, una familia. Es como si yo dijera, está en la Facultad de Medicina Cheli. ¿Qué Cheli? Elizabeth, Miguel, Nelson, ¿cuál? ¿No? Entonces lo que hay que decir es sensible a gentamicina o amicacina, que es de la familia de los aminoglucósidos, ¿no? No poner aminoglucósidos, no poner cefalosporinas, no poner macrólidos. Cada uno es una familia que tiene varios antibióticos y puede ser sensible a uno y resistente al otro, siendo de la misma familia. En una familia hay buenos y hay malos, ¿no es cierto? No todos son igual. Entonces puede ser sensible a ciprofloxacina y resistente a norfloxacina, que son de la familia de las quinolonas. ¿Me dejo entender? ¿Chicos? Sí, doctora. A la farmacia no van a ir ustedes a decir, véndame quinolona. ¿Qué dirá la farmacéutica? Ni idea. En la farmacia hay los antibióticos que pertenecen a la familia quinolonas. Hay ciprofloxacina, norfloxacina, ofloxacina. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber diferenciar y vamos a exigir que aprendan de memoria los antibióticos. ¿Ya? Siga, Camila. Muchas gracias, doctora. Siempre muy buenas sus aportaciones. Entonces, como hemos tomado lista en el inicio de la clase, aquí les voy a pedir al azar que podamos completar juntos las actividades según la lectura que nos ha puesto la doctora ahí, que es muy informativa. Entonces, quisiera pedir por favor a Arancibia Ramírez María Raquel que pueda contestarme la pregunta número 1, por favor, ¿la puede leer y lo que ha contestado? Tiene presente aquí Arancibia Ramírez María Raquel, por favor. Desde el punto de vista molecular, los antimicrobianos de uso clínico ejercen su acción en algunas de las siguientes estructuras o funciones bacterianas. Muy bien, ¿qué contestó en esa pregunta? No respondí esa. Disculpe. Está bien. ¿Puede decirme un número, por favor, para que le toque a otro de sus compañeros? 5. 5, ok. A ver, un ratito. ¿Por qué no ha respondido? ¿No ha leído? ¿No ha hecho la lectura? Va a disculpar, doctora, no la hice. Es que así no se va a clases. Entonces usted no ha leído nada de la lectura que ha hablado Camila hoy. Entonces así no se va a clases. Ya les he dicho, la metodología de enseñanza que yo aplico es el conocimiento previo. O sea, yo puedo tener un 10% de conocimiento para ir a una clase y entender mejor. Pero esa clase de estudiantes que no leen el tema que se va a avanzar no son mis estudiantes. ¿Ya? Eso, por favor, tómenlo bien en cuenta. Siga.
Gracias, doctora. Sí, chicos, por favor, siempre recuerden hacer sus actividades de la guía. Siempre les hago recuerdo y les envío los links. Es muy importante que siempre lean antes de la clase porque así es más fácil aprender, ¿no? Uno se puede ubicar más en los temas a que cuando uno recibe la información nueva todo de golpe, puede saturarlos incluso. Entonces siempre es bueno, ¿no? Leer antes de la clase. ¿Existe algún alumno que haya hecho la actividad? La pregunta número 1, que quiera participar o sigo llamando por esta. Active su micrófono, por favor. Sí, si quiere yo le puedo responder. El número 1, desde el punto de vista molecular, los antimicrobianos de uso clínico ejercen su acción en una de las siguientes estructuras. 1, inhiben la síntesis de la pared bacteriana, bueno, inciso A, ¿no? Inciso B, alteran la membrana citoplasmática. Inciso C, protegen de las enzimas hidrolipterias. Inciso D, inhiben la síntesis proteica y funciones de los ácidos nucleicos. Está bien, entonces dijimos sí. ¿Sí? Perdón, disculpa una consulta. Es que yo entré un poco tarde, entré sí para la explicación justo a tiempo, pero no entré para lo que es la asistencia. Así que no sé si me puede colocar ahí. Va a disculpar por la tardanza. ¿Cuál es su apellido? Tambo Ausa, Legni Gabriela. Ya, gracias. Gracias por avisar. También muchas gracias a la alumna que contestó la pregunta. Está muy bien. Aquí tenemos las respuestas, ¿no? Inhibir la síntesis de la pared bacteriana, alterando la integridad de la membrana citoplasmática, inhibiendo la síntesis de proteínas y bloqueando la síntesis de ácidos nucleicos, que son diferentes mecanismos de acción que hablamos a lo largo de la clase, muy específicamente sobre algunos. Entonces tenemos las siguientes actividades igual. ¿Alguien tiene la pregunta 2 o sigo llamando por lista? Sí, ya la tengo. ¿La puede leer, por favor, que respondió y la pregunta? Claro. 2. Atendiendo a su efecto antibacteriano, los antimicrobianos se han clasificado en bactericidas y bacteriostáticos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, eso hablamos desde el inicio de la clase, ¿se acuerdan? Bactericidas, que son los antibióticos que me van a matar directamente a la bacteria, y bacteriostáticos, que son los antibióticos que me van a inhibir la multiplicación, ¿no? De la bacteria, me van a inhibir esa fisión binaria transversal, pero no me lo van a matar directamente como lo hace un antibiótico que es bactericida. Muy bien, muy bien. ¿Alguien tiene la pregunta 3 que quiera colaborar? Sí. ¿Puedo? Muy bien. Sí, por favor, adelante. Los antimicrobianos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana son más activos contra los gérmenes gram positivo o gram negativo. Son los gram positivos, ¿por qué? Porque tienen peptidoglucano en su pared. Muy bien, muchas gracias por participar. Entonces, nosotros estábamos viendo de que existen antibióticos cuyo mecanismo de acción es sabotear la síntesis de la pared bacteriana. Recalcamos muchas veces que entonces los íbamos a aplicar a bacterias que tengan pared bacteriana y aún así van a actuar mejor sobre las gram positivos, muy importante, porque nosotros vimos en detalle de que lo que iba a hacer mi anillo beta-lactámico, por ejemplo, hablando de los beta-lactámicos, era inhibir la enzima transpeptidasa, ¿no? Que para ayudarme a la síntesis de peptidoglicano. Entonces, por ende, las gram positivo que tienen una mayor cantidad de peptidoglicano, que la hemos visto desde la primera clase, se les ha repetido, van a ser mucho más sensibles a los antibióticos que tengan este mecanismo de acción, claramente, ¿no? ¿Por qué? Por esa gran riqueza que van a tener en peptidoglicano. Muchas gracias, está muy bien hecho. ¿Alguien tiene la pregunta 4? Disculpa, si yo podría responderla ahí, la pregunta 4. Sí, por favor, adelante. Ya. Los antibióticos aminoglucósidos, su mecanismo de acción es inhibir la síntesis proteica bacteriana. Muy bien, muchas gracias. De paso, Auxi, disculpe, pasa que yo igual parece que cuando entré había tardado un poco y no estuve para la lista, pero sí estoy el resto de la explicación. Si me podría anotar, por favor. ¿Cuál es su apellido? Sandy. Ya, listo, muchas gracias. Igual muchas gracias por la aportación. Entonces, eso estábamos repasando, ¿no? Incluso con la última foto, el último esquema que les mostré, los aminoglucósidos, ¿no? Inhibiendo la síntesis proteica. ¿En qué segmentos? ¿Alguien se acuerda en qué segmentos era? Los hemos repetido bastante.
En segmento 30S y 50S. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por ende, los aminoglucósidos van a ser bactericidas, porque me van a inhibir esos dos segmentos, los dos segmentos de ese ribosoma. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien que quisiera participar en la pregunta 5? Yo sí. Por favor. Cite tres antibióticos que te bloquean mecanismos de resistencia como ser inhibidores de beta-lactamasa beserina, tazobactam, ácido clavulámico y sulbactam. Muy bien, muchas gracias, está muy bien. Entonces, esto es a partir de la lectura que nos ha dado Disculpe, Ansi, yo también ¿Sí? yo ingresé cuando estaba llamando lista, pero no sé si me escuchó. Bruno Rosales. Sí, sí lo escuché, tiene presente. Muchas gracias. Muy bien, entonces ahí hablamos sobre los inhibidores de beta-lactamasa. ¿Se acuerdan? Una subclasificación dentro de los beta-lactámicos, que es una gran familia de antibióticos. Entonces repasemos acerca de las beta-lactamasas, que igual las vamos a ver en la próxima clase, pero hoy día hemos dejado en claro que son enzimas propias de las bacterias que me van a alterar ese anillo beta-lactámico que tienen los beta-lactámicos. Entonces, los que tengan inhibidores de beta-lactamasa me rodean ese anillo beta-lactámico con radicales libres y no permiten que la beta-lactamasa actúe, ¿no?, sobre ese anillo, esa estructura tan importante que hemos visto, ¿no? Y siempre repasando que el anillo beta-lactámico me va a alterar en la síntesis de peptidoglicano en la última fase, la transpeptidación, por esa enzima tan importante que hemos visto. Muy bien, ¿alguien tiene la pregunta 6, por favor, que quiera participar? Yo sí. Por favor. La atomicina es un antibiótico de reciente introducción en clínica que posee una gran actividad frente a bacterias gram positivas actuando sobre su membrana citoplasmática. Muchas gracias, muy bien, está correcto. Entonces, eso ha sido todas las actividades que hemos tenido hoy acerca de este tema tan largo, ¿no? Mire, 51 diapositivas acerca de los antibióticos, mecanismo de acción y clasificación. Este tema en su guía los hemos dividido en dos, ¿no? Hoy día avanzamos esto de acá y la próxima clase vamos a avanzar resistencia bacteriana, que también tiene una parte en el cuestionario, así que vayan revisando, lean el tema, infórmense para que puedan llegar a la próxima clase con el conocimiento adecuado. Si tienen alguna pregunta, pueden preguntar, no hay problema, nosotros repetimos, porque es un tema bastante extenso, entonces si tienen dudas, por favor, pueden hablar al respecto. Y si no hay ninguna duda, ¿sí? Sí. Disculpe, ¿será que puede repetir la parte? ¿Se acuerda que puso un ejemplo con los ladrillos y el pegamento? Es que ahí me chipé un poco porque fue muy rápido. Sí, claro. Vamos a repetir eso entonces. Estábamos hablando acerca de los beta-lactámicos, ¿no? ¿Se acuerdan de esa familia? Y estábamos hablando específicamente de los beta-lactámicos que tienen inhibidores de beta-lactamasa. Este es el que yo les puse. Vamos a ir recordando entonces. Yo les dije, vean este ejemplo que tenemos acá. Esa es mi bacteria. Imagínense que esa es mi bacteria, ¿no? Tiene su núcleo, tiene ribosomas. Entonces vamos a tener esos diferentes ladrillos. Esos ladrillos que nosotros habíamos dicho desde aquí, que iban a ser mis disacáridos, mis azúcares, que van a ser NAG y NAM. NAM siendo N-acetilmonaína y NAG siendo N-acetilglucosamina. Eso dijimos que eran nuestros ladrillos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos ahora que el peptidoglicano está formado por la unión sucesiva de varios disacáridos, ¿no? Tenemos dos azúcares. Entonces, como es una unión sucesiva de varios disacáridos, esos disacáridos, podemos decirlo metafóricamente, que van a ser mis ladrillos. Miren aquí, que son los que les he nombrado, NAG y NAM. Entonces, volviendo a esa diapositiva, yo tenía mi bacteria y tenía ahí mis ladrillos, que son esos disacáridos sucesivos para formar el peptidoglicano.
voy a necesitar, vamos a decirlo así, un cemento, que era esa enzima tan importante que nosotros estábamos hablando. Que volvemos a esta diapositiva de aquí atrás, que es la transpeptidasa. Porque nosotros habíamos dicho que para sintetizar peptidoglicano teníamos diferentes fases. Los betalactámicos me van a actuar en esta fase 4 de acá, la transpeptidación por la enzima transpeptidasa. Entonces aquí estábamos recordando acerca de eso. Tenemos la bacteria, los ladrillos, que son esos disacáridos, NAM y NAG, y el cemento, que es esa transpeptidasa. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que el peptidoglicano estaba formado por disacáridos unidos sucesivamente, y los disacáridos van a estar unidos por enlaces. Esta enzima de acá, la transpeptidasa, me va a crear esos enlaces. Por eso es que la asemejamos con un cemento. Creándome esos enlaces, entonces me va a unir sucesivamente esos disacáridos para que yo forme mi peptidoglicano, para que forme esa pared celular. ¿Y qué pasa? Cuando hablamos de los beta-lactámicos, dijimos que su mecanismo de acción era que tenemos la estructura aquí, ¿no? El anillo beta-lactámico iba a inhibir a la transpeptidasa, ¿no? Iba a ir y la iba a alterar. Y como es la que me crea los enlaces entre los disacáridos, entonces no vamos a tener una pared bien formada, porque no vamos a tener ese cemento, no vamos a tener enlaces, van a ser como un montón de ladrillos sueltos. Esos azúcares van a estar sueltos y no van a estar bien formados, no van a estar bien cementados. Y ese es el mecanismo de acción de mis betalactámicos, ¿no? Así es como me van a destrozar, vamos a decirlo así, la síntesis del peptidoglicano. Pero ¿qué está pasando? Cuando hablamos de las beta-lactamasas, recordemos que son enzimas propias de las bacterias, que lo que va a hacer es interferir con ese anillo beta-lactámico. Que mi anillo beta-lactámico era el que interfería con esa transpeptidasa, ¿no? Y recordando, la transpeptidasa es la que me une los azúcares NAM y NAG para formar la pared. Entonces, ¿qué está pasando? La bacteria evidentemente no quiere que la matemos, no quiere que le hagamos daño. Entonces, un mecanismo de resistencia es esta enzima, estas beta-lactamasas o penicilinasas, que me van a alterar el anillo. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta de ese mecanismo de resistencia y se ha creado los que son los inhibidores de beta-lactamasa. Ahí está, miren. Que lo que me va a hacer es rodear con radicales libres a esa estructura tan importante que es el anillo beta-lactámico, que es el que me causaba, ¿no?, la inhibición de la transpeptidasa, que era la que me unía a los ladrillos, que eran esas azúcares, ¿no?, NAM y NAG. Entonces, estas inhibidores de beta-lactamasa me van a proteger a mi anillo beta-lactámico de estas enzimas de aquí, que son las beta-lactamasa. Ahora sí ya quedó más claro, chicos. ¿Quieren que vuelva, retroceda o explique alguna otra parte? Excelente su ejemplo, muy bonito. Yo creo que nadie se ha quedado sin entender. Los beta-lactámicos son los que actúan inhibiendo a la pared celular. O sea, al no haber pared celular, las bacterias se destruyen. Correcto, doctora. Muchas gracias. Muy bien, chicos. ¿Existe alguna otra duda? ¿Quieren que repasemos algo? ¿Algún mecanismo que no ha quedado claro? ¿O quieren que volvamos a hablar sobre esto? Pueden decirlo sin problema y repasamos. Ustedes tienen que aprender de memoria los nombres de los antibióticos, ya saben eso. La próxima clase, al azar, yo voy a hablar y voy a pedir que me repitan las familias de antibióticos y su mecanismo de acción, de una familia y su mecanismo al azar. Muy bien, doctora. Entonces, no se olviden, chicos, de mirar su guía. Aquí están estas tablas que nos ha hecho la doctora, que tienen las diferentes familias y tienen los diferentes componentes. Aquí está todo lo que hemos hablado hoy. Los hemos nombrado a todos y hemos explicado todos los mecanismos de acción. Muy bien, chicos. Si no quedan dudas, entonces esa sería la clase de hoy acerca de antibióticos. Buenas tardes, chicos.
Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Muchas gracias, Hasta luego. Gracias a usted. Hasta luego.